Bueno, vamos a saludar a Gonzo Báñez, con un error que ya empieza a generar cierta preocupación Claro, en porque el mundo. hubo muchos errores, lapsus de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un error, uno más, que genera, como decís vos, Sandra, preocupación, más preocupación de la que ya existía dentro del Partido Demócrata y mucha preocupación también entre los propios norteamericanos. Sobre todo por el error que tuvo ahora el presidente Joe Biden. Se confundió, y escuchen esto, se confundió directamente el lugar y el motivo principalmente de la muerte de su hijo, la última muerte. Joe Biden tuvo 4 hijos, la primera de sus criaturas murió tan solo cuando tenía 13 meses en un accidente de tránsito con su primera esposa, y luego Beau, que fue un ex combatiente de la guerra de Irak, falleció por un cáncer cerebral. Pero escuchen el motivo por el que Joe Biden pensó o dijo por lo menos que murió su hijo. Just imagine, I mean it sincerely. I say this as a father of a man who won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal, and lost his life in Iraq. Que perdió la vida en Irak, dijo Joe Biden durante un discurso inaugurando un museo, inaugurando una estatua, un monumento público, el primero de su presidencia, y conmemorando también y recordando a los combatientes de las distintas guerras que tuvo Estados Unidos a lo largo de los últimos tiempos. Y allí dijo, y se los digo como padre de un hijo que recibió la medalla de bronce, que eso es cierto, su hijo estuvo en Irak, también es cierto, por eso recibió la medalla de bronce, pero como el padre de un hijo de una persona que murió en Irak. Esto obviamente despertó mucha repercusión en la prensa norteamericana, mucha repercusión en la prensa internacional, porque, como bien decías, Nacho, no es el primer error, ni mucho menos. Ya son muchos los pifies que viene teniendo Joe Biden a lo largo del último año, diría, incluso después, desde que fue afectado por el COVID 2 veces. Sí. O sea que puede ser que sea, por ejemplo, no sé, niebla mental, que aparece como uno de los síntomas del post-COVID, por ejemplo. Y es parte de lo que... A ver, no hay un diagnóstico oficial, esto hay que decirlo. También la Casa Blanca obviamente informa rutinariamente sobre la salud del presidente cuando hay algún factor que pueda llegar a requerirlo. No hubo en estos tiempos ningún comunicado oficial sobre cuál podía llegar a ser los motivos de estos errores. Los especialistas dicen, Nacho, exacto, que puede llegar a ser una consecuencia de el COVID que lo afectó al presidente Joe Biden, pero lo cierto es que son distintos los errores que tuvo. Ahora se confundió la muerte de su hijo. Otro momento, ¿se acuerdan cuando directamente trataba de estrecharle la mano, estiraba el brazo como para saludar a alguien Invisible. a una persona invisible que no estaba? Y no fue una ni dos, fueron 3 o 4 veces la que le ocurrió. Se confundió también a una senadora a la que estaban homenajeando, y hubo distintos hechos chiquitos. ¿Cómo fue lo de la senadora? Había un homenaje para una senadora que había muerto. Sí. Y él se refirió a ella como... Y él se refirió a decía, ella como ¿dónde está? Que claro, estaba hablando con ella hace un rato. Exacto, como que estaba ahí cerca, pero había muerto hacía unos 2 años. Una pérdida completa del tiempo y espacio, ¿no? Esto es lo que dicen. El tiempo y espacio es lo que está afectando a Joe Biden. Una persona que es avanzada en edad, una persona que está al frente de la mayor potencia mundial, con lo que eso conlleva claramente. No hay duda también que posiblemente Joe Biden esté afectado por el fallecimiento de 2 de sus hijos. Es muy grave esto, pero la realidad es que esta situación pone en manifiesto y también pone su salud en el ojo de la tormenta. Y también teniendo en cuenta, y no es un dato menor, este discurso lo dio, por ejemplo, en Colorado. El 8 de noviembre, ahora en 2 semanas, nada más, 3 semanas, son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Son elecciones muy, pero muy importantes, y Joe Biden esta última semana, el presidente de los Estados Unidos, empezó a hacer campaña justamente para tratar de consolidar el voto demócrata. Habitualmente las elecciones de medio término en los Estados Unidos le dan un cachetazo al gobierno de turno, porque habitualmente se considera que es como un referéndum también o una votación
a cómo está la situación y cómo marcha el gobierno de turno. Habitualmente quien está en el gobierno pierde las elecciones de medio término, entonces el presidente, en este caso Joe Biden, empezó a hacer campaña. Fue a Colorado porque es un estado clave también para la elección de los senadores y es una de las los primeros actos de campaña que tiene y ya tuvo este pife. Entonces, de sus más allegados colaboradores dicen: ojo con lo que pueda llegar a pasar en estas próximas 3 semanas, que va a tener mucha exposición, que va a tener muchas declaraciones a la prensa y obviamente su salud vuelve a estar en el centro de la cuestión. Bien, gracias, Gonzalo. Placer.